Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 6. Es para mí un enorme gusto volver a estar aquí con ustedes en un segundo video que ahora no nada más responde a que no tuve tiempo de retroalimentar la primera semana, sino que ahora sucede que pues otros alumnos que no están en nuestro grupo, pero que también están interesados en conocer algunos factores que pudieran coadyuvar a su formación también del módulo 6, que se encuentran en otros grupos, pues me solicitaron por medio de correo que pues continuara con esta dinámica y la verdad es que espero que todavía pueda contar con el tiempo aunque sea breve porque como ustedes lo pueden ver sigo en la intimidad de mi habitación porque tengo actividades que no me permiten estar llevando, trayendo y poniendo las cosas en el espacio acostumbrado. Procuraré más adelante ya poder estar en el espacio en el que con regularidad hago mis videos. Sin más, no quiero tardarme y vamos a ver lo que es la semana 2. Como lo vimos, en la semana 1 se nos habló del peligro de una sola historia y en esta ocasión ahora nos toca trabajar el nacionalismo. Jóvenes, debo de decir que estudiar el nacionalismo desde el punto de vista histórico no lo perdamos de vista porque estamos en el módulo 6 de historicidad. Quiere decir que tenemos que entender cómo el nacionalismo se ha desarrollado. Más allá de dar una opinión propia, tenemos que hacer un análisis de lo que está ocurriendo. El nacionalismo, como lo pudimos ver en el video de la semana 1, utilizamos como ejemplo la figura de Adolfo Hitler, que también utilizó el nacionalismo como la bandera más importante para el desarrollo de su política. También debemos entender que la historia ha servido como un instrumento para legitimar las acciones de los gobiernos. Ese es uno de los factores que hace que nosotros en la educación demos determinados temas a los jóvenes, a los niños, para que podamos entender el nacionalismo. El nacionalismo en sus diferentes etapas históricas sí tuvo una necesidad importante, que era, en el caso mexicano, desarticularnos de la iglesia, es decir, que la doctrina religiosa no fuera la única imagen identitaria que nosotros tuviéramos, sino que el gobierno ya de Juárez y de lo que sería de forma subsecuente, entendiera el ciudadano que había también instituciones creadas por el Estado y que también era importante para el Estado que el individuo se sintiera identificado con las instituciones, con la historia y que obviamente existiera este principio de amor a la patria. Y lo podemos ver en un sinfín de ensayos y que obviamente no se los diré todos ahorita, pero que fueron muy importantes para que nosotros no nada más estuviéramos en una doctrina de carácter religioso que incluso era de una institución extranjera y en esa institución extranjera incidiera en la política, en el desarrollo y en la economía de México en este caso. Para ello, pues entonces se crea pues la educación laica que tiene como objetivo que no que sea atea, se debe de entender, sino que pudiera existir el respeto al credo del otro y que el credo del otro no fuera algo que influyera en su formación y desarrollo educativo. Y en esa educación obviamente empezó pues el amor a la patria, los símbolos patrios, la historia de los héroes, que ustedes en este canal podrán explorar otros videos que también hice del módulo 6 en donde explico propiamente esto. Entonces, el nacionalismo sí es importante. Sin embargo, no podemos perder de vista que la educación no es que nos enseñe mal la historia o que nos la dé sesgada. Recuerden también que no se puede dar una educación total. Todas las universidades primarias, secundarias, de educación pública o privada tienen sus carencias. Más bien, el objetivo de la educación debe formar al individuo crítico, que verdaderamente pueda decir, me quedo con esta historia o la complemento con más para formarme de un criterio. Más bien, esa es la idea de la educación, formar a un individuo capaz de discernir que a lo mejor hay una información que requiere de ser complementada con otras lecturas para poder tener una visión más amplia de determinado tema. Por ejemplo, volvamos a la historia de México y hablemos de un personaje que igualmente ha sido muy llevado y muy traído, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se dice que es un dictador. Sin embargo, para lo que es el principio fundamental de la definición de dictador, Porfirio Díaz no cae en ella.
En 1857 estaba la Constitución del 57 y a lo largo de los años Porfirio Díaz también cuando llega al poder hace uso de esta Carta Magna para cumplirla al pie de la letra, aunque pareciera que no. Tan es así que en la Constitución del 57 se establece que el presidente puede ser reelegido. Entonces, él cada 4 años convocaba las elecciones y todas las ganó de verdad. Genuinamente, él no compró urnas más que la de las últimas elecciones, que fue lo que provocó la revolución. Porque, ¿qué pasó? Que al que llamamos dictador, pues puso 20,000 kilómetros de vía férrea, por fin pudo, después de que fue un proyecto ambicioso del gobierno independiente, poder conectar toda la inmensidad territorial, porque era bien difícil tener una conexión del norte con el sur, con el centro, y el comercio, el mercado de aquel entonces, pues era propiamente regional, pero con los 20,000 kilómetros de vía férrea, pues se establece una enorme comunicación, empieza una pujanza económica. Nuevamente también Porfirio Díaz se encarga de tener a un gabinete muy bien formado, que obviamente con los años es un gabinete envejecido y que pues sí, obviamente empieza a cometer errores, pero mientras fue un gabinete efectivo tenemos a un ministro de Hacienda que fue Yves Güemes Limantour, que al que le llamaron el mago de las finanzas, en la que le generó un superávit porque él era tan buen financiero que logró hacer que de la pobreza que tenía México lograra tener no nada más el pago de sus deudas, sino que también una reserva económica de 127 millones. Y podemos hablar mucho de esto, pero debe de entenderse que un dictador es aquel que hace a un lado las leyes constitucionales para dictar sus propias leyes. Y eso no lo hizo Porfirio Díaz, nunca. Usó otros mecanismos y que la revolución en su discurso se encargó de ensuciar, en la que, por ejemplo, decía que Porfirio Díaz despojaba mucho de las tierras. Sin embargo, Porfirio Díaz, en un mecanismo de legalidad, lo que hizo fue decir, bueno, tú tienes un terreno baldío, ¿no? No lo estás explotando, lo estás dejando muy al descuido. Entonces, te vamos a dar, por ejemplo, un año para que puedas regularizar el estado en el que se encuentra. Si tú no lo haces, te lo expropiamos. ¿Para qué? Para integrarlo a la hacienda y que este suelo sea productivo. También quiero decirles que el hacendado, a pesar de ser muy rico, no quiere decir que los peones o los trabajadores o el campesinado vivieran en situaciones precarias. También dentro de la hacienda había una legislación que obligaba al patrón a darle vivienda, a darle salud, a darle un salario y obviamente la famosa tienda de raya que también ha sido muy desprestigiada. La tienda de raya tenía como objetivo obligar al campesino, al trabajador o al peón a comprar ahí para poder abastecer a su casa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente había mucho alcoholismo en el territorio nacional y eso hacía que lo poco que ganara luego lo dilapidara en el alcohol. Entonces la tienda de raya se hace con el objetivo de ¿qué? De no permitir que ese dinero se desviara a esos fines y que realmente contribuyera a un ingreso en el hogar. Pero bueno, así pasa. No estoy defendiendo a Porfirio Díaz, simplemente estoy hablando que también hay otro discurso, también hay otra historia que también que complementa todo esto. Y solo puedo decirles que ya quisiéramos tener a ese dictador de regreso, porque cuando él sale del país ya en su exilio, él prácticamente se fue con nada de dinero, se tuvo que ir a vivir a un departamentito, sí, en la calle principal de París, por supuesto que sí. Sin embargo, era un departamento pequeño en el que tenía un ingreso pues mediano y ahí pasó los últimos de sus días, que no es lo mismo cuando vemos a otros presidentes que se roban todo el erario público para vivir en la opulencia. Entonces, hay muchas cosas en esa figura. Y por ejemplo, también podemos hablar de Iturbide, que Iturbide también ha sido muy vituperado, muy vilipendiado por la historia oficial, cuando realmente Iturbide tenía otros objetivos. Miren, cuando se vino la independencia, ni siquiera en aquel entonces se sabía bien el peso significativo o el mecanismo que implicaba la democracia. Entonces Iturbide dijo, bueno, hagamos un imperio. ¿Por qué? Porque el pueblo de México está acostumbrado a que haya un monarca y solo se sabe desenvolver bajo ese mecanismo. Hagamos un imperio y poco a poco transitemos
a la vía democrática, porque es muy difícil explicarle a un indio, y me refiero como un término de casta, es bien difícil explicarle a un indio que ha dejado de serlo y que ahora se ha convertido en un ciudadano, y que el ciudadano es una palabra compleja que implica los derechos y obligaciones. También para Iturbide le significó que cuando tú le quitabas al indio la categoría de indio, lo dejabas en un estado de indefensión, porque en las audiencias, la primera y la segunda audiencia, habían creado todo un aparato legal para que el indio pudiera tener cierta seguridad de su vida. Él no pagaba alcabala, él no daba una serie de cosas. El indio gozaba de hospital, que el hospital es un espacio en que no nada más es para curarse, sino que también tenía un intérprete, un abogado que llevaba su caso a la audiencia para que ésta pudiera ser resuelta cuando era despojado de tierras, cuando era sobreexplotado y una serie de cosas. Pero en aquel entonces, cuando al indio se le hizo ciudadano, se le quitaron todos esos derechos porque había que un estado supuesto de igualdad. Entonces Iturbide dijo, es que no puede ser así. Tan es así que cuando Iturbide es derrocado, efectivamente la mayor víctima de todo este tránsito a la democracia fue el indio, porque el indio ya no gozaba de un intérprete, ya no tenía un abogado pagado por parte del virreinato, ya no tenía derecho a determinada alimentación, o sea, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque ya todos somos iguales y ya todos tenemos que votar, y una serie de cosas que no se entendían en aquel entonces. Y bueno, Iturbide en la historia es visto también como que, como un traidor, como un invasor, como un hombre que rompe con todo el esquema que se tenía pensado para lo que iba a ser el México independiente, cuando él lo que quería era un tránsito. Pero eso ya no nos lo explica la historia. Entonces, fíjense qué importante. Dentro también de sus documentos que leí propiamente del espacio de tarea, hay una confusión, y debo decirlo, no es lo mismo la historia universal que la historia mundial y que la historia global. Miren, la historia universal es la que nos han enseñado en la secundaria, que es la historia de Europa. Esa es la historia universal. Si ustedes se dan cuenta, Europa siempre es el centro de lo que puede pasar en el mundo. Esa es la historia universal. Para mi gusto, la historia mundial es mejor porque quiere decir que es una historia totalizadora en donde lo que pasa en una determinada región impacta en la otra. O sea, cuando América fue descubierta, esta nueva porción de tierra, pues obviamente también impactó a Europa, impactó a Asia, impactó a todos los mecanismos que existían, al comercio marítimo, el comercio a larga distancia, etcétera. Entonces, la historia mundial lo que intenta es demostrar que toda acción en determinada región tiene un efecto que evoluciona y cambia completamente la dinámica social, económica y política. Ahora, algo que es bien importante decir es que la historia global sí tiene que ver con la tecnología. Más bien, creo que es completamente la tecnología, pero creemos que la globalización se circunscribe a un determinado periodo de tiempo que es, por ejemplo, el contemporáneo, pero no es así. Tan es así que, por ejemplo, si Europa no hubiera conocido la pólvora, que es de China, pues Europa no hubiera tenido el desarrollo bélico que posteriormente tuvo. Lo mismo ocurre con determinados elementos, por ejemplo, en el comercio a larga distancia que hubo en el Mediterráneo, porque fue un monopolio ya de lo que fue los árabes, este comercio a larga distancia, pues por ejemplo la Iglesia Católica no podría usar la mirra o el incienso, que son propiamente plantas que vienen del Medio Oriente. O sea, todos tenemos ese efecto. Prácticamente desde que el hombre se pudo poner de pie, empezó con este intercambio. No olvidemos que el ser humano es trotamundos, que solo a pie ha podido poblar todo el mundo. Y que, por ejemplo, con la invención de los barcos comienza otra era de la globalización. Con la escritura no se diga, empiezan las cartas y cosas así, el intercambio de la información, cambió ideas, la imprenta. Es decir, no podemos decir que la globalización está en un determinado momento del periodo histórico. Está prácticamente en todo, en todo, en todo, en todo. Por ejemplo, no podemos olvidar que los caballos antes no tenían como posapiés,
que, por ejemplo, fue importantísimo. O sea, los romanos al principio no lo tenían y cuando le pusieron el posapiés, que no me acuerdo cómo se llama, el arnés sí creo que así se llama, si no me corrigen por favor, pues entonces, ¿qué podía pasar? Que ya el jinete podía tomar al caballo y con la lanza poner los pies en firme y poder lanzarla con la fuerza sumada a la de él y la del caballo y él ya no se iba para atrás con todo él. Entonces, eso es bien importante que se considere, o sea, todos tenemos así, ¿cómo se llama? Todos hemos sido influidos por por el intercambio de ideas, por el comercio, por una serie de cosas. No podemos decir que la globalización se circunscribe nada más a un periodo histórico. Ahora, ya para terminar el video, porque se ha alargado, jóvenes, necesitamos seguir trabajando el ensayo, pero entender cómo es el ensayo en sus partes. La introducción, el contenido y la conclusión son 3 etapas por las que debe de pasar el ensayo. Igualmente, los invito a que dejemos de usar el yo creo, yo pienso, el no. ¿Por qué? Porque un ensayo es una postura, obviamente argumentada, sostenida por las diferentes fuentes que hemos consultado para el desarrollo del mismo. Entonces, no olvidemos, al menos esta es la técnica que les quiero transmitir y que a mí me ha funcionado, es desarrollarlo primero, concluirlo y de la conclusión y el desarrollo hacemos la introducción. La introducción tiene que tener una extensión del 10%. Por ejemplo, si ustedes hacen 100 hojas de contenido del desarrollo propiamente, pues esas 100 hojas que 10 hojas son una introducción y 10 hojas son una conclusión. Es el 80% de contenido, 10% de introducción y 10% de conclusión. Esto les va a ayudar mucho. En esa proporción lo tienen que hacer porque también está mucho trunco que ustedes, por ejemplo, pongan la introducción, lo desarrollen y una conclusión de 3, 4 líneas. No puede ser. Y esto es para cuando ustedes hagan también sus trabajos de tesis o terminales. Es bien importante que tengan este formato muy claro. Necesitan seguir trabajando el APA. Ya no me puedo detener. También en este mismo canal hay un video que se llama Formato Académico porque de verdad tenemos que seguirnos desarrollando. Entonces, no puedo estar módulo tras módulo explicando el APA cuando, por ejemplo, necesitamos trabajar ya el lenguaje académico, en donde efectivamente tenemos que quitar el yo creo, se elimina, hablamos en tercera persona, que es explicarle al lector lo que estamos haciendo, una serie de cosas, por ejemplo, saber cómo se ponen las imágenes, cómo funciona cómo se diseña y se distribuye un ensayo académico. O sea, tenemos que trabajar otras cosas que ya el APA para mí debe ser una cosa más que superada. Entonces, los invito a que vean el video y por favor, no pueden seguir insistiendo porque tengo alumnos que han estado conmigo no desde el módulo pasado, sino de mucho antes, que siguen poniendo el paréntesis y la referencia después del punto. Eso ya no puede ser, me dan ganas de colgarlos, de verdad. Pero bueno, no me extiendo más. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de volver a hacerles un video y nos vemos para la próxima.